7:48 de la mañana. A esta hora nos visitan los congresistas Alejandro Aguinaga y Omar Chejade. Buenos días, gracias por venir esta mañana. Gracias, Beto. Bien, la razón por la que los hemos convocado, siendo de tiendas opuestas, es la última carta que ha enviado Alberto Fujimori desde su reclusión. Esta especie de memorias desde el encierro que él cada cierto tiempo hace públicas. Alejandro, ¿qué resaltarías de este mensaje que ha enviado esta vez Alberto Fujimori? Lo que venimos señalando ya desde hace bastante tiempo, de la situación esta de tomar una decisión con relación a la solicitud de indulto humanitario, se viene prolongando innecesariamente. Y lógicamente, allí a Alberto Fujimori se le está haciendo una presión psicológica que ya colinda con la crueldad. Eso es totalmente cierto. Lo han visitado hace unas 3 semanas el presidente de la Comisión de Gracias para proponerle, con otro psiquiatra que llevó, una nueva evaluación porque en la anterior no se ponían de acuerdo. Entonces, lo que estaba concluido el 22 de febrero con el informe de la Junta Médica compuesta por 12 médicos, dentro de ellos 5 psiquiatras, que concluyen que hay un cuadro depresivo para 3 severo y para 2 moderado, pretendían pues desvirtuarlo o buscar un diagnóstico antagónico para buscar una dirimencia, y eso era inaceptable porque ellos esto a los miembros de esta Junta Médica. Nosotros lo único que habíamos solicitado es la presencia de sus médicos tratantes, que al final de cuentas se aceptó 2, pero sin voto, ¿no? A manera de consulta. Omar, tú has sido uno de los perseguidores de Alberto Fujimori y en este momento diera la sensación de que el gobierno está haciendo la larga con el tema del indulto como la está haciendo larga con el tema de la candidatura de Nadine. ¿No sería lo sensato, lo lógico, lo humano, tomar una decisión ya y acabar con el asunto? ¿Por qué se dilata tanto este tema que es simplemente una cuestión de decisión presidencial? Efectivamente, esto es un tema de decisión presidencial, pero hay que tomar en cuenta que antes del pedido del señor Fujimori hay 117 pedidos, repito, anteriores que el que pidió la familia, que solicitó la familia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el presidente de la República, Beto, resolverá cuando el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales sea enviado, pase al despacho del jefe de Estado, del primer mandatario, el presidente Ollanta. Entonces, creemos que está siguiendo su trámite ordinario, y este asunto pues de las cartas, la primera, la segunda, la tercera, me hace, y lo digo con todo respeto, ¿no? Y con seriedad, me hace acordar al gran poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Por qué? Cuando escribió Cartas desde mi celda, ¿no? Yo creo que en este caso el señor Fujimori está en pleno uso de su conciencia. Si estuviera, como se dice, absolutamente deprimido, como se ha tratado de decir, él no estaría escribiendo unas cartas tan bien articuladas, con autorretratos, que no es la primera vez, ya ha pintado en repetidas oportunidades. Yo no estoy diciendo que su estado de salud sea la mejor, y si no está del todo bien, yo me solidarizo con ello. Nosotros lo hemos extraditado, es cierto, pero eso no quiere decir que haya una venganza política contra su persona. Yo creo que el presidente Ollanta tomará decisión en el momento oportuno, sin ningún tipo de presión, como el que trata de alguna manera de hacer el propio señor Fujimori y su familia, de manera legítima, el tema de la familia y su abogado. Has puesto sobre la mesa un tema de debate médico. En realidad, decidir si una persona está o no está deprimida en función a que si escribe o dibuja, es una discusión que la que quizás tendrían que participar psiquiatras o psicólogos. El doctor Aguinaga no es psiquiatra ni psicólogo, pero la depresión es una condición médica. Así es. Mira, si fuera otra persona, y no Omar, yo diría la ignorancia es atrevida, porque emitir un juicio de valor de esa naturaleza denota desconocimiento. Y él es una persona que ha pues logrado notoriedad justamente por Alberto Fujimori, y hoy está en el Congreso por ello. A raíz de la primera dama, donde le señala que tan difícil es caminar derecho,
ha estado un poco apartado de su bancada, pero no es el tema. Alberto Fujimori, los pacientes depresivos, la depresión de neurosis, ¿no es cierto? A diferencia de la psicosis, que el psicótico es una persona que está alejada de su realidad. El depresivo, que es una neurosis, es una persona que no ha perdido facultades intelectuales y que tampoco ha perdido el juicio. Por el contrario, es una persona que su realidad lo complica. Y eso lo vemos en mucha gente que va a una depresión. Alguien que lo diagnostican de un cáncer, esa realidad muchas veces lo deprime y lo va hundiendo, pero eso no quiere decir que haya perdido facultades. Entonces, él es una persona deprimida y que, por el contrario, en el decir de los psiquiatras, a través de la escritura o de la pintura. Si no, no tuviera grandes escritores deprimidos, ¿no es así? Honoré de Balzac, Molière, grandes pintores autodestructivos como Van Gogh. Entonces, lo que ha señalado Omar es inaceptable, hay desconocimiento. Fujimori escribe y escribe muy bien, porque es una manera de poder descargar toda esa situación de vivencial que lo complica. Toda la campaña que se ha vivido, Beto, a partir de la solicitud de indulto por parte de la familia, ha sido una campaña pues de sensibilización, por un lado, por parte del señor Fujimori, por parte de sus abogados, de sus familiares más cercanos, y en algunos casos, yo lamento decir, de insultos contra el propio presidente de la República, ¿no? A quien han titulado pues de cobarde, que no se pone bien los pantalones, y eso lamentablemente ha salido de la gente más cercana al propio solicitante, al propio expresidente Alberto Fujimori. Y es una manera pues extraña de pedir indulto, ¿no? Que por un lado se solicita esta gracia presidencial y por otro lado se va con la pierna arriba y se lo insulta, se lo agrava al presidente de la República, ¿no? Hay que decir también, Beto, que el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales no necesariamente tiene un efecto vinculante, ¿no? El presidente de la República incluso puede prescindir del informe médico, del informe de la Comisión de Gracias Presidenciales y resolver de acuerdo a su criterio, porque la Constitución Política del Estado le da esa facultad al presidente de poder resolver. El indulto o la gracia presidencial es una decisión política con efectos jurídicos, y hay que dejar al presidente de la República que resuelva de la manera más tranquila, pues alejado de cualquier tipo de sensibilización o de presión que venga de su bancada, de la bancada del señor Fujimori o de la propia familia, ¿no? Ahora, de hecho, Alejandro, se han escuchado una serie de mensajes de lo más contradictorios, porque por un lado se acusa al presidente de indiferencia o insensibilidad, pero de otro lado tenemos que durante la última entrevista que concedió habló del tema e incluso dejó abierta la posibilidad de reunirse con la familia, que es algo que por lo menos no se había visto antes, que un posible indultado tenga esta prerrogativa de que su familia se reúna con el presidente de la República. A ver, comencemos por el inicio, Beto. Efectivamente hay una manifestación del presidente que podría tener, a consecuencia de la pregunta que le hace Nicolás Lucar, una reunión. Pero si nos circunscribimos al tiempo, acuérdate que también él dijo, la familia no me ha presentado el indulto. Y el 6 de octubre la familia presentó el indulto. Cuando señalas que hay una presión de la bancada, no es cierto. Probablemente si vas al equilibrio de las manifestaciones o de lo que se pretende estigmatizar a la población, estemos 90 del gobierno, 10 de parte del grupo parlamentario fujimorista, incluidos los familiares. ¿Por qué? Desde el inicio no está en agenda, hay 118 pedidos de indulto. Sí, sí. Hace un mes la ministra dijo, y remítete a las cifras, hay 4.549 pedidos. Lo dijo así, la cifra la tengo exacta y pido que la revisen. Luego sale lo de las fotos, que una actitud realmente deplorable para una ministra. Mientras Fujimori está en el hospital, toman fotos hasta del inodoro, lo filtran. Este señor que mandan a filmar, la negativa a que dé una entrevista a un distinguido periodista nacional. Luego esta barbaridad que ha salido y que recibió justamente una queja oportuna a raíz de este habeas corpus que piden el 22 de octubre. Un señor X en Cañete pide un habeas corpus porque dice que Fujimori está en la base naval, que está mal, que está aquí, que está allá. Pasa a la primera instancia, a la segunda instancia, y el Tribunal Constitucional el 8 de mayo
resuelve, saca una resolución negativa, justamente desarrollando el tema, ¿no? Cuando se había mandado un escrito al tribunal para que desautorice todo ello porque no era pedido de la defensa de Fujimori. Entonces toda esta suerte de presión psicológica que se sigue dando hacia Fujimori tiene pues señales negativas que no es lo más correcto. Por eso lo importante, como lo ha señalado Omar, es que vaya el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, que lo ha dicho el presidente de la República, no es vinculante, que él toma la decisión. Entonces es importante que tome una decisión para evitar seguir prolongando todo esto. ¿Ves? Salió lo de la carta hace 2 días y ya tapó toda la situación mediática que había con una cosa con otra en el país. Salió la carta de Fujimori. Entonces cada vez nos están poniendo a cuentagotas, pretendiendo tapar a costa de Alberto Fujimori situaciones que merecen pues ya que se resuelvan en el país, ¿no? Bien, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con ustedes luego los mensajes. No se vayan, abre los ojos. Las 8:03 de la mañana, antes de continuar conversando con nuestros invitados, Alejandro Aguinaga y Omar Chejade, vamos a escuchar unas declaraciones de la ex primera dama Susana Higuchi, que luego de mucho tiempo habló con un equipo de Abre los Ojos en este informe que además recoge las opiniones de algunos congresistas sobre el tema de Alberto Fujimori. Adelante. ¿Y no da pena las fotos que salieron de don Alberto, demacrado? Ah, claro, pues, ¿cómo no? ¿Qué has sentido cuando las has visto? Pucha, qué feo está, ¿no? Luego de un muy prolongado silencio, Susana Higuchi se animó a hablar en exclusiva con Abre los Ojos. Ella habló de todo sin tapujos, pero como no podía ser de otra manera, el tema del indulto fue un punto obligado en la conversación. ¿Usted tiene fe? ¿Quiere que saque el indulto? Yo, en el fondo, sí quisiera por mis hijos. La ex esposa de Alberto Fujimori parece guardar un agradable recuerdo del hombre con quien compartió 20 años de su vida. Pero ha sido un padre ejemplar, muy dedicado a lo doméstico y a su trabajo. Ha tenido muchas virtudes, ¿eh? Por ello que mis hijos son 4 chicos buenos. ¿Él cambió con el poder? Sí, me parece que sí. El tema del indulto al expresidente subió nuevamente al tapete, esta vez debido a una nueva misiva que el exmandatario envió a los medios de comunicación. En ella Fujimori desliza la posibilidad de ser sometido a una nueva evaluación que determine su real situación psicológica. Es inadmisible, absolutamente inaceptable que el presidente de la República, Ollanta reciba este tipo de presiones, epítetos y otro tipo de estrategias que no tienen nada que ver con lo que estipula nuestra Constitución Política del Estado, la Carta Magna, ¿no? Fujimori señaló que 2 miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales le habrían propuesto una nueva evaluación psiquiátrica. Incluso, los mismos habrían sido acompañados por un tercer personaje, un doctor de apellido Chang, con el cual se pretendería cambiar lo hasta ahora establecido por la Junta Médica. Un cuadro de depresión crónica recurrente. Inmediatamente esta situación ha levantado sospechas en sus más allegados colaboradores. Ya sabes qué cosa, este es un circo, ya, sí. Ya es una película de macabra. Ya, suficiente con lo que le han hecho al presidente Fujimori. Que un nuevo peritaje, ¿qué le pasa a la gente? ¿Los psiquiatras están locos o cómo es la cosa? Lo que está haciendo Fujimori es poner el acento en un procedimiento que ya es desagradable para todos, ¿no? Que se hayan filtrado las fotos en su momento, que se haya señalado que el informe había llegado a justicia y que luego se haya dicho que era solamente un primer paso. O sea, mientras más rápido se cierre ese tema, creo que es mejor para el país. Probablemente piensa con esto que va a presionar al presidente de la República, al presidente Ollanta, que con esa forma de presión él va a ganar algo y seguramente va a tratar de con ello obtener agua para su propio molino. Él creo que se equivoca, pero los que más se equivocan son las personas que están a su lado, ¿no? Kenji Fujimori a través del Twitter criticó una posible nueva evaluación, recordándole a la ministra de Justicia que el expediente debería estar en su tramo final. Muy bien. Y las palabras de Susana Higuchi se suman a quienes están del lado de la compasión o la misericordia, pero por cierto hay demasiados factores políticos en juego y todo indica que, de acuerdo a la ley, Omar, el presidente podría decidir indultar o no indultar el último día de su gobierno, si él quiere. Sí, así es. Nosotros, Beto, vamos a respetar la decisión del presidente de la República, ¿no? A pesar de que, como tú bien has dicho, hemos liderado el proceso de extradición del señor Fujimori al Perú,
y que lideramos el proceso para repatriarlo, nosotros vamos a respaldar lo que resuelva finalmente el presidente Ollanta. Si decide indultarlo o si decide denegarle la gracia presidencial solicitada por la familia, nosotros vamos a respaldar esas medidas, una u otra, nos guste o no nos guste, porque el presidente de la República es el único facultado a ello. Ahora, el expresidente Fujimori está bien atendido en el Fondo Barbadillo, independientemente del pedido. En Argentina, el expresidente, el exdictador Jorge Rafael Videla, que fue condenado por delitos parecidos al del señor Fujimori y delitos de lesa humanidad, tiene 88 años de edad y no goza probablemente de las atenciones que tiene desde hace muchísimos años en el Perú. Fíjate que él está, en los actuales momentos, el expresidente Videla, el exdictador Videla, en el Campo de Mayo, que es una prisión, es una guarnición militar de 8.000 hectáreas, donde está recluido en un pabellón con 5 militares argentinos, con 5 torturadores. Y dice, Videla está alojado en el pabellón C, un módulo 3, con habitaciones con 2 camas cada una cocina común y una sala de estar con televisor, un ámbito muy austero. En el cuarto que Videla comparte solo hay una mesa de luz y un pequeño escritorio. El guardarropas es común para los 5 militares que están detenidos en ese pabellón. Lee, ve televisión, interactúa con otros presos y los presos no pueden tener celulares. Y el señor Videla, a pesar de todo, no ha pedido ningún indulto, no se está quejando de las condiciones carcelarias que él tiene, a diferencia del señor Fujimori, ¿no es cierto? Y de toda la gente que está en su entorno, que trata de presionar al presidente de la República y de sensibilizar a la opinión pública para que se dé una gracia presidencial en el que el único que está facultado es el presidente Ollanta Humala. Hay que dejarlo que el presidente con tranquilidad resuelva. Se dice que se está demorando mucho. Beto, está cumpliendo su procedimiento legal, el procedimiento administrativo. Los exámenes médicos ya pasaron, se está elaborando finalmente un informe a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, va a pasar por la ministra de Justicia y seguramente el próximo mes se resolverá. Hay que dejarlo al presidente con tranquilidad y con tranquilidad, sin ningún tipo de presión, repito, resuelva. Alejandro, el propio presidente Humala ha dicho que no va a aceptar presiones de nadie, y cuando uno pide perdón no puede exigir celeridad. El indulto es un perdón. Entonces uno no puede decir, bueno, pero perdóname rápido, pues, o sea, no te pases, perdóname ya. No, tampoco es así, ¿no? Y lo sí, tampoco te puedes demorar tanto. Yo aquí discrepo con Omar cuando pretende hacer una comparación con la Junta Militar Argentina. Ahí fue pues terrible lo que pasaban y ellos eran actores. Claro que en las secuencias posteriores hay cierta similitud, porque mira lo que pasa acá con el grupo de ONGs que justamente han convertido a los victimarios en víctimas y han permitido que el Perú les pague 31 millones de dólares a los terroristas. Mira lo que ha pasado en la Madre de Mayo, las cuentas que se les ha encontrado millonarias. Esa es la distorsión cuando nos vamos a los extremos. Entonces, pero a Alberto Fujimori se le condena por autoría inmediata con una sentencia que viene digitada desde la Universidad de Alicante. Ahí están los correos electrónicos donde le dicen, ya no le pongas autoría, porque eso ni en Nuremberg se ha podido hacer. Tienes que, olvídate de los fiscales, ponle autoría inmediata, porque de acuerdo a la nueva teoría de Roxin vas a poder condenar. Es demasiado tarde para discutir la sentencia. No, pero te digo, es una comparación con lo que él señala de Vilela, ¿no es cierto? Tiene mucho Después tiempo, toquemos la encuesta nacional. 58% de los peruanos a favor del indulto, 32% en contra. Yo agradezco las declaraciones de la señora Susana, que vemos que han tomado un nuevo giro con lo que se venía percibiendo o escuchando estos años. Por eso le recuerdo a la población, Beto, mortal, no hagas tu odio inmortal, para tanta gente que no ha podido extraerse de esa fobia contra Alberto Fujimori. Yo creo que es el momento, señor Presidente de la República, de tomar una decisión. Todos los requisitos ya se han cumplido. No prolonguemos más, como dice la señora ministra, la otra semana es como la quinta vez que dice la otra semana. Yo creo que hay que tomar una decisión y atenernos pues a lo que decía el presidente. Pasando a otro tema que también está en la actualidad, se ha iniciado una investigación
sobre el tema de los bienes de la suegra de Alejandro Toledo, y hoy aparece en el diario El Comercio que la Comisión de Fiscalización no lo investigará si es que logra demostrar los ingresos él o la propia señora Eva Fernenbusch. ¿Sería suficiente con eso? ¿Sería suficiente con que se exhiban los documentos que respalden esos ingresos millonarios? Omar es un investigador, y tú también eres un periodista de investigación en muchas ocasiones. Aquí hay cosas que no pegan. Hemos escuchado las manifestaciones de los miembros de Perú Posible desacreditando al mensajero, pero no tocando el mensaje. Punto 1. ¿Por qué no se oficia a las oficinas de impuestos de Europa para ver la situación tributaria de la señora Fernenbusch? Ahí te van a decir, es una señora que tributa tanto y vas a tener justamente los resultados si tiene solvencia económica o no. En caso de no serlo, inmediatamente estas oficinas inician una investigación. ¿Por qué? Porque hay una evasión tributaria. ¿De dónde sacó 5 millones de dólares que en unas cuentas que estaban en Panamá y que iba y venía con el señor Alvidanón, ¿no es cierto? Luego la unidad de inteligencia financiera, ¿por qué no ha informado? En casos mucho más pequeños, cuando se mueve por arriba de los 10.000 dólares, informa, y acá no han tocado el tema. Investiguemos quién la dirige. Creo que es un señor miembro de Perú Posible. El señor Toledo va a tener que acreditar a partir de agosto del 2006 cuánto fue lo que percibió con documentación, justamente como emolumentos de las charlas que daba en El Mundo, en las Confiep del Mundo, que él dice que pagaban 150.000 dólares. Va a tener que acreditarlo. Este nuevo actor que tú has demostrado que es el señor Eskenazi, que nosotros hemos estado viendo las empresas offshore, está en el directorio de 28 empresas offshore en Panamá. ¿Cuántas de ellas pueden pertenecer o tendrán ligazón? El señor que ha vendido la oficina, el señor Silva Checa, creo, ha señalado en la fiscalía que Toledo lo llamaba directamente para la compra. Entonces, ahí hay un campo importante para investigar. La verdad, no es cuestión de hacer rabietas y decir, la persecución a que me someten, esos son los enemigos, los fujimoristas. No, señor, acá hay una situación de fondo que tiene que tratarse y resolverse en su exacta dimensión. Y el señor, ¿cuál es tu posición? No, yo estoy de acuerdo, se debe investigar. Para eso también hay una fiscalía de veto de lavado de activos. Debe investigar con mucha profundidad y con conocimiento del tema. Hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo. Nosotros lamentamos, sí, que la oposición, cuando nosotros hemos querido aprobar un proyecto de ley, primero en el Pleno hace un mes y luego en la Comisión de Constitución hace una semana, que le da facultades al presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder levantar directamente el secreto bancario y tributario cuando existan operaciones sospechosas, la oposición justamente se haya opuesto y haya truncado y haya archivado esta magnífica idea para darle esas potestades al presidente o el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Espinosa en este caso, porque se decía que iba a ser utilizado por el gobierno para la persecución política, supuestamente, cuando no se dieron cuenta que ese proyecto nació de un parlamentario de la oposición moderada, como el señor Luis Iberico. Creo que se ha perdido una buena oportunidad de legislar al respecto. Y en cuanto a la señora Fernenbusch, se la tendrá que investigar. Entiendo que es a ella la que tendrá que, en todo caso, demostrar cuáles han sido sus ingresos y sus egresos en los últimos años, y si, como producto de esa pensión que se le da o que le daba el gobierno alemán por el asunto del holocausto nazi, coinciden las cuentas con la compra. En todo caso, hay instancias procedimentales, judiciales, que tendrán que hacer una profunda investigación y llegar seguramente hasta las últimas consecuencias. El Congreso del Gobierno está para apañar irregularidades, de darse el caso, ¿no? Bueno, el vocero de la bancada de Perú Posible, el señor Mariano Portugal, asegura que no sabe si el dinero es o no de Toledo y por eso se abstuvo de votar, y lo dice hoy en una entrevista en el diario La República. No le puedo asegurar que sea o no dinero de Toledo, dice Portugal. Aquí, ahí está. Así es.
Entonces, claro, si el jefe de la bancada de Perú Posible no está seguro, no le podemos pedir al resto del país que confíe ciegamente, sino que hay que exhibir los documentos que respalden los ingresos de la señora Fernenbuch. Hay cosas oscuras desde el inicio. Acuérdate, Beto, con el $1.000.000 de Soros. ¿Dónde terminó? En la cuenta de Coqui. Así es, se le engañó al pueblo que ellos estaban pagando la alimentación de los que movilizaban y no era cierto porque lo pagaba el Ejecutivo. Y sin embargo ya esa es una muestra de estas inconductas. Y un presidente no le puede mentir al país. Pongamos que ahora salgan con la posición de que le prestó el dinero a la señora porque no tenía. Entonces no le puede mentir al país, sí, yo actué de tal manera. Y en cuanto a la unidad de inteligencia financiera, para muestra un botón. ¿Cómo en este caso no ha hecho nada? Es desde agosto, ya tendría que haber informado. Nosotros reafirmamos la posición que esto puede convertirse en un instrumento de persecución política cuando el secreto bancario se levanta o por una comisión investigadora del Congreso o por mandato judicial. No es que no se levanta pero tiene sus requisitos. Ha hecho poco, perdón, Beto, porque justamente la oposición no le ha dado o no nos ha querido apoyar en darle las herramientas y los insumos necesarios para que la unidad de inteligencia financiera pueda actuar. Justamente por ello se le da. Pero en todo caso... Pero acá no ha actuado, pues Omar, tienes que muestra un botón. Porque justamente por eso se le ha querido dar hace poco tiempo, después de estos sucesos, todos los insumos a la unidad de inteligencia financiera para que pueda actuar con mayor facilidad. Pero en todo caso, Beto, yo creo que es fácil que la Fiscalía de Lavado de Activos, la unidad de lavado de activos de la Fiscalía de la Nación, puede investigar un desbalance patrimonial de una persona, y máxime si es una persona que tiene 85 años, una anciana. Hay que ver qué ha trabajado, cuáles han sido sus ingresos, cuáles han sido sus egresos, sus trabajos, sus pensiones, y creo que una cantidad de casi $5 millones es fácilmente detectable si ha habido algo irregular o sospechoso o no lo ha habido. Dejemos a las instancias jurisdiccionales como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, en su caso, que hagan su trabajo, ¿no? ¿Tú crees que ese dinero es producto de la indemnización del Holocausto? Es que yo no sé, Beto. O sea, hay que preguntarle. ¿Me parece creíble? Es complicado. No, es verdad, es complicado que $5 millones o cerca de $5 millones solo en propiedades sean producto, efectivamente, sea producto de una indemnización por el Holocausto nazi de la década del 40. Pero en todo caso habrá que preguntarle a la señora si tiene otros recursos, otras pensiones, si hay una herencia familiar de esta familia judía belga, ¿no? Entonces hay que preguntarle, y luego de que ella exponga con documentación, uno podrá tener mayores elementos de juicio para poder opinar, ¿no? Está en nuestros estudios Marco Tulio Gutiérrez, que ha propuesto una nueva idea, la revocación de congresistas. ¿Cómo se van a defender de semejante amenaza? Una idiota. Bueno, siempre anda sacando a Marco Tulio de la manga, cosas encantadas. ¿Cómo se van a vacunar contra la revocatoria? No, seguirá su proceso constitucional. Nosotros no tenemos ningún problema, los que realmente somos producto del mandato de las urnas, ¿no es así? Y la población pues tendrá la oportunidad justa de tamizar mejor. Eso no funciona, Beto, ¿no? Eso no funciona. No tengo ningún problema que haya cualquier tipo de revocatoria, pero no funciona primero porque la constitución histórica del Perú siempre ha sido sabia, y en general de los países... ¿Cuál de todas? ¿Por la que juraste? ¿O la que es vigente? No, la constitución histórica no es la del 93 ni la del 79, sino en general todas las constituciones políticas que ha habido en el país, que hablan sobre la irrenunciabilidad del cargo de congresista. Entonces hay una contradicción. Si tú te fijas, el proyecto de revocatoria del señor Marco Tulio Gutiérrez habla que ese artículo que habla sobre la irrenunciabilidad del cargo congresista, adicionalmente se le agrega la revocatoria. Entonces hay una contradicción: o el cargo congresista es irrenunciable o se revoca. Y la Constitución histórica sabiamente ha puesto la irrenunciabilidad del cargo para no generar inestabilidad política. Mi amigo Jair Vallerrestra quiso renunciar al cargo congresista porque dijo que ganaba poco, porque se perdía el tiempo, que perdía dinero en el Congreso cuando su estudio jurídico ganaba más. Y no pudo renunciar. Incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y es porque con una revocatoria generas inestabilidad política, generas ingobernabilidad. Y por eso que la Constitución, las cartas magnas históricas del país han sido siempre sabias. Eso en primer lugar. Hay una forma de que exista renovación por tercios. Y nosotros en nuestro proyecto de bicameralidad de Senado lo hemos hecho.
Es decir, darle al Senado de la República un mandato de 6 años, 4 años para la Cámara de Diputados y mantienes en 5 la de Presidente de la República. Entonces, de suerte que no concuerdan las elecciones ni de Senado ni de diputados. Entonces la población no va a elegir a sus congresistas por arrastre, a diputados y senadores por arrastre a la candidatura de la presidencia de la República, sino que va a tener una mayor evaluación para poder decidir con mayor convicción a sus congresistas o a sus candidatos a los diputados y senadores, ¿no? ¿Por qué no la cogen a Marco Tulio en una de sus listas y se acaba un poco esta pesadilla? Y después le aplican de su medicina. Estar votando todo el tiempo. ¿Cómo sería esto? Si no deja de ser 130 congresistas, revocarlos uno por uno, sería una cédula peor que la de Maduro, ¿no? No va a prosperar eso. Ahora, la experiencia de lo que vemos en provincias, terminan los procesos electorales de los gobiernos locales, de las municipalidades, y ya comienza la recolección de firmas para la revocatoria al año, generando una tremenda inestabilidad. Los alcaldes que se defienden y los otros que buscan recaudar firmas. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a tener como unas 200 elecciones justamente de revocatoria a nivel nacional. Entonces hay una inestabilidad, lo hemos vivido en Lima, un año. Quien busca la revocatoria es el que pierde las elecciones. O sea, definitivamente. De picón. Y es por eso que el Partido Nacionalista está proponiendo también que cuando exista una revocatoria, quien lo suceda sea el accesitario, para no darle oportunidad al picón, al perdedor, que efectivamente proponga una revocatoria, que repito, como bien lo dice acá, así concordamos con Alejandro, origina inestabilidad, más gasto, inestabilidad política e ingobernabilidad. No se avanza. Porque fíjate, Bruce dijo algo interesante la otra vez, no sé si lo dijo acá. Bueno, muy bien, que lo revoquen pues. Entonces, cuando hay un proceso de revocatoria, ¿qué hace el congresista? Propone leyes que son absolutamente populares. Que no existan tributos, que se bajen los tributos, que no existan tributos, que no se paguen las deudas, pero es así, que se paguen las deudas, se perdonan las deudas, cabezazo. No es cierto, el pan que sea gratis, o se regalan casas. Entonces generas, además de esta inestabilidad política, generas populismo por parte de los congresistas que quieren ser revocados o que son sujetos a revocatoria, digamos. Antes de terminar, esto de perdonar las deudas es parte del Padre Nuestro, pero ¿es serio? Bueno, hay un proyecto, ¿no?, que está ahí. Entonces, ¿que consiste en que las deudas se evaporan? Que te declaren que no estás en insolvencia, ¿no es así? Entonces eso va a generar que las tasas de interés aumenten, pues, por el factor riesgo. ¿De qué deuda estamos hablando? ¿De los créditos? De los créditos, sí. ¿Pues eso va a llevar a la quiebra? Es una locura estas, que tiene que evaluarse en su exacta dimensión. ¿A quién se le ocurrió? De tu bancario. Está con amnesia selectiva ahora. No quiero recordar. Estamos con depresión, vamos a pasar a la amnesia selectiva. La gran transformación. Todas las deudas se perdonan. Amén. Qué lindo, ¿no? Claro. Qué chévere. Gracias por venir. Gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el revocador ataca de nuevo. Marco Tulio Gutiérrez está aquí.